violento. Dice, hermano, yo no sabía esto, pero ¿cómo que no? Si se le dijo. Hermano, vea, diciendo, no se meta por allá. ¿Qué pasó? Después perdieron su hijo. Porque es que la vida, cuando uno no obedece la palabra, Dios tiene que alejarse. Y luego dice, Dios, ¿por qué me dejó? Eso fue lo que pensó Sansón. ¿Por qué me dejó el Señor? No, es que uno a veces está jugando con la presencia de Dios. Y no permita que la presencia de Dios se aleje de la economía por su forma de proceder, justicia, en su manera de entrar a las cosas. No piense eso, porque cuando uno piensa de esa manera, Señor, tiene que decir, bueno. Pero también tenemos que preguntarle a Abraham por qué le sucedió lo que le sucedió con su hermano, con su sobrino. Porque el Señor lo primero que le dice a Abraham cuando lo llama, ¿cómo fue la pregunta que le hace, lo que le encomienda? Vete de tu tierra y de tu parentela. Parentela es la familia, ¿no? Pero resulta que él escuchó eso, pero no le puso cuidado lo que Dios le estaba diciendo. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y lo primero que echó por delante fue al papá, a Taré, y se echó a su sobrino. Y él le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero él vino y tomó a su papá, su sobrino, y se vino con ellos. Y mientras que Taré, el papá de Abraham, estaba con ellos en el camino, la Biblia dice que Dios no le volvió a hablar. No le volvió a hablar porque Taré significa demora. O sea, el nombre Taré quiere decir demora. Y cuando se demoró Dios para hablarle a Abraham, ¿debido a qué? A la desobediencia. Y dice, y muerto Taré, muerto el papá, Dios le volvió a hablar a Abraham. ¿Se da cuenta que Dios sí se aleja de uno cuando uno no le obedece? Hasta que murió Taré, volvió Dios a hablarle a Abraham. Y sigue con su sobrino. Y por allá tiene problemas con él. ¿Y qué tiene que hacer? Abrirse de él. Entonces, mi hermano, hay cosas que necesitamos ponerle cuidado para que la bendición de Dios. A veces la bendición de Dios se corta por muchas cosas. La bendición de Dios se corta porque a veces decimos, y usted me perdonan en esta mañana si soy muy franco, hermano, pero es que mi hijo es el que me da la comida, paga el arrendo y todo eso. Pero yo tengo que estar con él aquí, con la señora o con las señoras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será eso que Dios siga ahí con nosotros? ¿O de pronto se aparta? Porque, hermano, no habitará conmigo. Dice, que haga fraude, que haga. Entonces, todo esto hay que entender. ¿En qué momento Dios puede alejarse de nosotros? ¿En qué momento yo me estoy sintiendo solo? ¿Y en qué momento entonces tengo que clamar como el capítulo 51 de los Salmos, cuando David se ve tan angustiado? Dice, Señor, aquí no hay otra sino doblegarme y derramar mi vida. Porque si la presencia del Señor se ha ido de nosotros, necesitamos recobrarla. ¿Y cómo? Preguntémosle a Job. ¿Qué hizo Job para pensar sobre esto cuando pensó que la presencia de Dios se había ido? Él dice, ¿quién me diera a dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera?
O quien me dijera dónde hallar a Dios, yo iría hasta sus